Bueno, pues si hay muchos niños significa que hay muchos padres, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí y es un placer predicar la palabra del Señor y también escucharla. Y el día de hoy vamos a tener esta predicación que se titula El papá hace la diferencia. El papá hace la diferencia. Ahí ustedes tienen sus boletines, vean una foto. Aquí me retrataron cuando yo era más joven. O sea, el bebé. La razón por la que estamos predicando esto el día de hoy es porque muchos celebran el Día del Padre. El día de hoy, también en México y me imagino que en muchos países aparte de Estados Unidos. Y el objetivo de este mensaje es reconocer que los papás hacen un impacto muy grande a sus hijos. No estamos negando que la mamá es la que hace el mayor trabajo en la crianza de los hijos y viene siendo un trabajo primordial de la mujer según las Sagradas Escrituras. Pero a veces se enfatiza tanto a lo capaz que es una mujer de sacar adelante a sus hijos, ella sola, que se llega a creer la mentira de que el hombre no es necesario para formar una familia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso en la tele? Así que dicen las mujeres del movimiento feminista, no, el hombre ya no es necesario para formar. Entonces el tema del día de hoy es contrarrestando eso, ¿no? Esa idea. Ahora lo interesante es de que no solamente la mujer se lo llega a creer, esa mala idea, sino que hasta el hombre también se llega a creer esa mala idea y por eso llega el abandono también, ¿verdad? Del hogar. No, al cabo que ella las puede o cosas así. Entonces hoy queremos enseñar bíblicamente lo que las estadísticas han comprobado, que el papá tiene un rol tan importante en la familia, tan importante que es irreemplazable. O sea, ni siquiera la mamá podría reemplazar ese rol. Podría cubrir algunas cosas, pero no todo. Entonces por eso les digo que hay uno de los roles del papá que es irreemplazable por nadie. Pues yo entiendo que las mujeres, yo entiendo lo que quieren decir cuando dicen que pues, la tienen que hacer de padre y madre, porque lamentablemente el cobarde se fue de la casa. Y es por eso que el título del mensaje de hoy no es el papá hace la buena diferencia, sino el papá hace la diferencia, ya que el gran impacto que el papá produce en sus hijos puede ser positivo o negativo. Pero vemos que sí, el papá hace una gran diferencia, porque es un impacto muy grande el que el papá hace a los hijos. Ahora vamos a ver unas estadísticas. Ahora nada más estas son unas, ¿verdad? Porque hay muchas. Pero una de ellas es, en una familia en donde la mamá la hace de papá y mamá, la probabilidad de que los hijos se metan en la droga es de un 30%. O sea, hay un 30% de probabilidades de que los hijos se metan en la droga cuando la mamá lo tiene que hacer de papá y mamá. No está el hombre ahí. En una familia donde el papá sí está, pero es de un mal ejemplo. El papá es de un mal ejemplo. La probabilidad de que los hijos se metan en la droga es de un 60%. Un 60%. Pero en una familia donde el papá es un buen papá, la probabilidad de que los hijos se metan en la droga es de menos de un 10%. Menos de un 10%. Entonces, si el papá es malo, 60%. Si no hay papá, nada más está la mamá, 30%. Y si sí está el papá, pero sí tiene una buena relación, una buena comunión con los hijos, es menos del 10%. Entonces uno puede ver la diferencia, ¿no?, que causa el papá en la casa. Ahora, otra también tengo aquí, si solamente tu mamá iba a la iglesia cuando tú ibas creciendo, si solamente tu mamá iba a la iglesia cuando tú ibas creciendo, la probabilidad de que tú sigas asistiendo a la iglesia como adulto es de un 30%. Ahora, eso solamente si solamente tu mamá iba. Ahora, si solamente tu papá iba a la iglesia cuando tú ibas creciendo, solamente tu papá, la probabilidad de que tú sigas asistiendo a la iglesia como adulto es de un 70%. Ahora, si ambos padres iban, la probabilidad es de un 80%.
Si ambos padres vienen a la iglesia, es un 80%. Pero qué interesante, ¿no? Que en el caso de que si es nada más la mamá, un 30%. Pero si es solamente el papá, es un ¿qué dije? Un 70%. Un 70%. Entonces, estamos dando a entender que sí da un impacto el papá, ¿o no? Sí, un gran impacto. Ahora es interesante ver cómo el ejemplo de un papá causa un mayor impacto en los hijos que el ejemplo de la mamá. Ahora, tal vez nosotros los adultos lo pudiéramos entender de esta manera. Digo, porque uno diría, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es que tiene el papá que no tiene la mamá? Entonces, tal vez lo pudiéramos entender de esta manera. ¿Cuántos de aquí trabajan? Pues espero que todos. Ahora, pregunta. Ahora, ¿cuántos tienen compañeros de trabajo? O sea, que están a la par de ustedes, compañeros de trabajo. Ahora, ¿cuántos tienen un jefe que periódicamente lo pudieran ver? O sea, es decir, no un jefe que nada más está viviendo en un edificio que usted jamás lo ve. No, sino un jefe que usted periódicamente, y digo periódicamente porque puede ser una vez a la semana, o todos los días, o algo así, pero que usted pudiera verlo y analizarlo. Entonces piensen en eso. Entonces la pregunta sería, ¿qué buen ejemplo te causaría mayor impacto? ¿Qué buen ejemplo te causaría a ti mayor impacto? ¿El buen ejemplo de un compañero o el buen ejemplo de tu jefe? Tu jefe, ¿no? O sea, causaría mayor impacto a ti. O sea, el otro pues nada más es un compañero y el otro es jefe. Y wow, mira, qué buen jefe es. Te causaría más impacto. Entonces, pero tal vez no el que está a la par, tal vez no dirías, no, yo quiero ser como él. No dirías, yo quiero ser como el jefe. Y tal vez los dos están siendo justos igual, en la misma medida, pero te impacta más el del jefe. Entonces uno podría entender en el hogar, ¿quién es la cabeza? Es el hombre, el varón, es el que es la cabeza, dice la palabra de Dios. Que así como el Padre Celestial es cabeza de nuestro Señor Jesucristo, así también el hombre es cabeza de su mujer. Entonces el papá es el que es cabeza. Entonces el ejemplo que el papá da, ya sea negativo o positivo, siempre va a ser de mayor impacto en los hijos que la de una mamá. Ahora, se dice que el papá es la primera imagen que un niñito tiene de Dios. O sea, cuando está así bebito, es la primera imagen que tiene de Dios, de cómo es Dios. No por nada a veces llega a ver que los hijos se rebelan contra Dios cuando tienen un mal papá, porque llegan a pensar, oh mira, si así es mi papá, o sea, ¿cómo será Dios? O piensan que es igual Dios que el papá. Entonces, a menos que ya con clases bíblicas y todo eso se den cuenta, no, o sea, Dios tiene aquí su manera de ser y aquí está en la palabra de Dios. Pero se dice, ¿verdad?, que la primera imagen que los hijos tienen, los niñitos tienen de Dios son sus papás. Y es que el papá, como cabeza del hogar, es el protector y el sustentador. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar acerca de nuestro Padre Celestial, pero sí quiero dar este comentario, o sea, de que Él es el mejor Padre del universo. Nuestro Padre Celestial, o sea, aún y cuando tal vez usted, si es que usted es huérfano, en el sentido de que usted no tuvo padre, porque se murió o algo así, tenemos a nuestro Padre Celestial, que Él dice, ¿verdad?, que Él es Padre, o sea, que Él protege y sustenta a las viudas y a los huérfanos. Entonces es muy importante que siempre nosotros como cristianos nos acordemos, tenemos un Padre Celestial y es el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. El mundo no puede decir que Él es su Padre, pero nosotros sí. O sea, Él lo tendrán como Dios, o sea, Dios al final de cuentas también los va a juzgar, pero como Padre, relación de Padre e Hijo, nada más nosotros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, alentarnos unos a otros, de que si la circunstancia en esta vida no está bien por una u otra causa, que nos acordemos que tenemos a nuestro Padre Celestial. Ahora quería mencionarles otra vez aquí, vean eso, las estadísticas y la imagen, ¿verdad?, que el papá aporta acerca de Dios, aún antes de que sepa hablar o sepa leer o sepa entender. Aún de chiquitos, no importa que la mamá también haga el papel de padre, el chiquito siempre va a decir, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá?
O le dice papá a cualquier hombre, ¿verdad? O sea, cualquier hombre que viene o algo así, papá, y es el tío o es otro. O le preguntan, ¿quién es mi papá? O yo quiero un papá como el papá de mi amiguito, también. Una vez una niñita dijo, yo quiero un papá como el de Caleb y Damaris. Ahora yo no lo escuché, eso de repente me lo dijo Jenny. Ahora cuando yo indagué por qué dijo yo quiero un papá como el de Damaris y Caleb, era porque nos había visto Caleb y Damaris y yo estábamos jugando. Pues simplemente era porque yo estaba jugando con Damaris y Caleb. Entonces fíjense, el hecho de que un papá juegue con sus hijos le causa mucho impacto a los niños. Entonces si le causa impacto al hijo de alguien más, ¿le causará impacto a sus propios hijos o no? Sí, el hecho de que usted juegue con ellos, hasta algo tan sencillo, ¿verdad?, como el jugar con ellos. Ahora, hablando de estadísticas nuevamente, hay una que dice que el 75% de los niños americanos que no tienen papá experimentan pobreza antes de los 11 años de edad. En contraste que los que sí tienen ambos padres, que es de un 20%. Entonces, el de que no tienen papá, un 75%. Ahora, aparte, los niños que no tienen un papá, aumenta enormemente la probabilidad de que dejen de ir a la escuela, o que los expulsen de la escuela, o desarrollan problemas emocionales y de conducta, o llegan a suicidarse, o llegan a ser víctimas de abuso. Esas son las estadísticas que pusieron en cuanto a los que no tienen al papá. Ahora, los hijos varones tienden a hacerse criminales violentos. Es un hecho que el 70% de las prisiones están llenas de personas que crecieron sin su papá. El 70%. Entonces, hermanos, ya mi punto es si tú eres un papá, tú tienes un rol irreemplazable. Y todo lo que hagas será de mucho impacto, ¿verdad?, para tus hijos. Aún y cuando tú y la mamá de tus hijos, o sea, tu esposa, mostraran el mismo ejemplo, ya sea bueno o sea malo, pero aún y cuando tú y tu esposa muestren el mismo ejemplo, el que va a dar mayor impacto es el tuyo, como papá. A ellos les impacta más tu ejemplo como padre. Ahora, la influencia que tú tienes sobre tus hijos, como dijimos, es mayor que la de su mamá. En otras palabras, padres, no la rieguen. No la rieguen. Porque ustedes tienen un impacto mucho. O sea, no piensen, bueno, acabo que esta es la mamá. O bueno, acabo que está mi esposa. Bueno, acabo que... No. No es lo mismo todo el bien que ella le pueda dar a los hijos y todo el bien que usted le pueda dar a sus hijos. Es de mayor. Otra vez, o sea, mi punto no es menospreciar ni mucho menos a las que, por causa, como decíamos, del cobarde, tienen que hacerla de papá y mamá. Sino estamos diciendo de que como los que son papás, o sea, tienen un rol muy importante que no se puede reemplazar. No pueden asumir, bueno, ya con ella la pueden hacer. Y ya que sabes ya que tú puedes impactar más a tus hijos, impáctalos con puros buenos ejemplos. Ahora, si desarrollas una comunión íntima cristiana con tus hijos, vas a dejarles un maravilloso legado que les va a durar toda su vida, hasta aún después de que tú mueras. O sea, ese legado que tú les dejaste, porque fuiste un buen padre, va a estar con ellos para siempre. Quería mencionar cómo por lo general los hijos siempre imitan lo que hacen el padre. Hasta Jesús dijo que él como imitaba a su Padre Celestial, y lo que él hacía era porque él lo veía hacer a su Padre. Entonces los hijos siempre imitan lo que el padre hace. Das un mal ejemplo, los hijos te copian. Das un buen ejemplo, los hijos te copian. Pero recuerda que no solo te copian, sino que también reciben las consecuencias. Y todo comenzó por tu mal ejemplo. Entonces fíjense, no por nada en los 10 mandamientos, si pueden venir conmigo a Éxodo 20, 4 al 6, no por nada, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, y yo siempre lo he entendido de esa manera, este versículo, del hecho de que como siempre
generación posterior va a imitar o a copiar la generación anterior. Entonces, si mi papá es malo y yo copio o imito su mal ejemplo, o sea, yo también voy a recibir las mismas consecuencias de mi papá. Entonces, en Éxodo 20, versículo 4 al 6, dice, aquí está junto con este mandamiento, de no te harás imagen, si lo tienen ahí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y quiero que veamos lo que sigue. Eso es lo que quiero puntualizar o subrayar. Dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, bien importante, ¿verdad? Cómo, y otra vez, cuando uno ve, no sé si se dieron cuenta cuando ustedes leen en Génesis, y a veces los mismos errores de los hijos, de los papás, pasan a los hijos. ¿Se acuerdan cuando decía, esta es mi hermana, no es mi esposa? El hijo hizo también lo mismo. Entonces, o sea, las costumbres se pasan. Entonces vamos a recibir pues también las mismas costumbres, las mismas consecuencias. Ya, si mi papá es borracho y yo me hago borracho, ¿voy a recibir las mismas consecuencias o no? Pues sí, ¿verdad? Pero si mi papá es un buen ejemplo y yo sigo su buen ejemplo, también voy a recibir las bendiciones. Fíjense ahí en el versículo que están viendo, fíjense lo que dice el versículo 6. O sea, después de que dice que como la maldad de los padres ya van a estar sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿qué dice el versículo 6? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, más allá que la cuarta generación. Entonces, y también uno puede leer otros versículos. Cuando dice millares, uno dice, bueno, pero no dice generación, nada más dice millares. No, pero según viendo en otros versículos que hablan de lo mismo, sí se refiere a generaciones. Dice, de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, es más probable de que mis hijos me copien ese ejemplo y le sigan y le sigan y le sigan y le sigan y reciban esas bendiciones. Pero si yo soy un mal ejemplo, o yo tengo otra religión, o soy brujo, o lo que sea, también, ¿verdad? Simplemente el día de ayer, ¿no? Era en un programa ahí en la noche, de repente la niña dijo que mi mamá es bruja, y yo también soy bruja. Yo me quedé, una niña así chiquitilla, ni sabe lo que está diciendo. Y sí, o sea, sí hay brujos generacionales ahí, por ejemplo, en Europa, que se lo pasan de generación en generación. Entonces, el mal ejemplo se pega, es contagioso hasta la tercera y cuarta generación. Pero también, aunque ustedes no lo crean, el buen ejemplo también se pega. O sea, es contagioso hasta la tercera, cuarta y más generaciones. También el buen ejemplo, es bien importante esto. Ahora, por ejemplo, se puede decir que yo soy un ejemplo en este sentido. Vamos a decir que yo soy la última generación. Yo soy predicador. Mi papá es predicador. Mi abuelo era predicador. Mi bisabuelo también era predicador. Y mi papá dice que el suegro de mi bisabuelo también era predicador. Y entonces esto quiero puntualizárselos para que no piensen que nada más las malas costumbres se pegan fácil. También las buenas costumbres se pegan fácil. Ahora, yo sí les quiero decir, yo no soy predicador porque mi papá me haya dicho que yo fuera predicador. Nunca jamás de su boca salió el hecho de que yo fuera predicador. Jamás. O sea, es interesante, yo nunca sentí la presión de hacerme cristiano, ni sentí la presión de hacerme predicador. Fue totalmente voluntad mía. Pero yo vi el ejemplo. Yo me bauticé a los 18 años y luego ya pues después me hice predicador. Y como les digo, o sea, no fue por insistencia de él o eso, no, sino simplemente uno dice pues por el ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes saben cómo yo aprendí eso de ser diseñador industrial, o sea, por 5 años. O sea, cuando ya salí de la secundaria y la prepa,
Me fui a la carrera en la universidad 5 años de diseño industrial. Y desde chico yo decía, yo quiero ser diseñador. Porque me decían, ¿qué quieres ser? Pues yo quiero saber ya cómo se hacen las cosas, los muebles y todo eso. Y decían mis papás, pues creo que hay una carrera que se llama diseño industrial. Eso quiero ser. Y así, nos apoyaba a todos los hijos, lo que queríamos hacer, pues eso hiciéramos. Y no, pues entonces eso hicimos. Para mí eran unas vacaciones, esos 5 años de estudiar diseño industrial. Pero ¿qué pasó? Al final de cuentas yo vi la necesidad en la mies del Señor, la necesidad en la viña del Señor, y pues decidí hacerme predicador. Claro, no iba a andar mi papá 5 años de andarte ahí dando para ser diseñador. No, mis papás por un lado ni por otro, hacían eso de que, no, ya estudiaste esto, pues ahora eres esto ya, o ya estudiaste esto otro, pues ahora es, no. Nunca había eso. Pero entonces ya, como yo les quería decir, como yo no fui obligado, ni siquiera se me mencionó ni así, ni siquiera una indirecta de que yo fuera predicador, yo sí me pregunto, si mi papá no hubiera sido predicador, ¿hubiera sido yo? Entonces yo decidí ser predicador, pero estoy seguro de que simplemente viendo el ejemplo. ¿Se acuerdan en el caso de Jesús en cuanto a José? José era ¿qué? Carpintero. Y Jesús era carpintero también. En una parte se dice que no, su papá es el carpintero, pero en otra ocasión se dice que no es él el carpintero, ya diciendo de Jesús. Pero entonces él prefirió estar en los negocios de su Padre celestial. Pero es muy interesante ver cómo no nada más los malos ejemplos, sino también los buenos ejemplos de parte de un padre se pegan mucho a los hijos ya. Entonces la mejor manera de impactar y de influenciar a tus hijos es con tu ejemplo. Ahora el siguiente versículo tal vez nos dé a entender algo de por qué los padres causan mucho impacto a los hijos. Es interesante lo que dice este proverbio. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Dice, corona de los viejos son los nietos. ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Conste que no les dije viejos, ¿verdad? No, digo, ¿quiénes tienen nietos? Es la palabra de Dios lo que dice, corona de los viejos son los nietos. ¿Es cierto o no es cierto esto? Sí, ¿verdad? Todos los que son abuelos, es corona, son los nietos. Mira mi nieto, ¿verdad? Mira, aquí tengo hasta las fotos. Nunca tenía las fotos de su hijo, pero aquí tenía las de sus nietos. No, pero es como dice, corona de los viejos son los nietos. ¿Y qué dice después? Que es lo que quiero puntualizar. Y la honra de los hijos, sus padres. O sea, ¿qué es lo que le causa honra a los hijos? Los padres. Este es mi papá, ¿verdad? Este es mi papá. De repente pasa algo con el papá, ¿verdad? O alguien lo saluda y dice, este es mi papá. Este es mi papá. Porque dice, la honra de los hijos, sus padres. Entonces, cuando el papá es bueno, es causa de mucha honra para los hijos. Mucha honra. Pero cuando el papá es malo, es causa de vergüenza y de humillación para los hijos. O sea, el hijo no quiere que nadie sepa quién es su papá, ¿verdad? No quiere. Y si no, quién sabe quién será. O así. Entonces, si se fijan esa influencia o ese impacto tan grande, esa conexión entre hijos y un papá. Pueden causar mucha honra si están bien, pero si son malos padres, mucha vergüenza y mucha humillación. Y así vea como la honra me influye a que yo también sea un hombre de bien. La vergüenza y la humillación que siente un hijo por su padre también lo influye a un mal camino. A un mal camino. Entonces el papá debe demostrarle a su hijo que el hombre, una vez que se casa, ya no depende de sus padres, sino que ahora es uno
con su esposa. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Qué dice ahí en Génesis? A ver si todos nos vamos a ir a Génesis. Génesis, ¿dónde está Génesis? Génesis capítulo 2, versículo 24. Esto ahorita me fijé que no lo anoté acá. Génesis 2, 24. Por tanto dejará el hombre, ¿qué dice ahí? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, es interesante cómo en el caso de Adán y Eva no tenían padres físicos, ¿no? Pero es interesante que desde aquí está ese principio. Una vez que te casas, ya no debes depender de tus padres, ya no debes depender, sino ahora tú eres, vamos a decirlo así, tú eres la roca de la familia, tú eres el que sustenta a la familia, tú eres el que provee para la familia, tú eres el que protege para la familia, tú. Entonces, imagínense que de repente, no tengo dinero, pues vamos con mis papás. Pues fíjate que me falta esto, pues vamos con mis papás. Pues ¿qué cosas, no? El hijo va a estar confundido, pues yo no sé quién va a ser mi ejemplo, si el papá o mi abuelo. Entonces, se tiene que ver que quién es el hombre de la casa. Viene siendo el papá, no los abuelos. Entonces ahí como podemos ver, aquí quería mencionar más acerca de esto, una exhortación, ¿verdad? Los padres no son ayuda idónea, sino la esposa. La esposa es la que es ayuda idónea, la del esposo. Quiere consejos o bueno, mira, yo andaba pensando en un negocio y todo eso. No vaya con los papás, vaya con la esposa. Digo, pues, ¿de quién va a ser el dinero? ¿El dinero de los papás? No, va a ser su dinero, que es también el dinero de su esposa. ¿O acaso cuando se casaron dijeron que con tu dinero para allá y mi dinero para acá? No, ¿verdad? Todo mancomunado. Entonces, los padres no son tu ayuda idónea, sino la esposa. ¿Quieres consuelo? ¿Quieres consuelo? Que vaya el hombre a su mujer, no a su mamá. Que no vaya a su mamá, mira mamá, ¿qué me pasó esto y todo eso? Chico viejo, que no tienes a tu esposa, que ella te consuele. Un hombre casado es responsable de proteger, cuidar y sustentar a su esposa y a sus hijos. Él es cabeza de un hogar, no de dos. El hombre es casado, es cabeza de un hogar. Y es obvio que aún la mujer, fíjense lo que voy a decir, es obvio que aún la mujer participaría en el bien de su suegra el día en que ella se quede viuda y sola. O sea, yo no creo que haya mujer que diga, no, yo no sé tu mamá si está sola y abandonada y pobre y ahí sin casa ni lugar, que se quede allá afuera. Yo creo que no hay mujer que vaya a decir eso. Así como cuando a la mujer, a su mamá le pase eso, ¿no? Va a decir, pues también ayudar a mi mamá. Entonces, pero es muy importante que digo viuda y sola, porque no falta la viuda que se acompaña otra vez. Por eso Pablo decía, las viudas jóvenes, ¿qué decía? Que se casen otra vez y críen, que no anden ahí dando oportunidad que se hable mal de la iglesia de Cristo. Entonces aquí uno puede ver de cómo es cabeza de su hogar, a su esposa, a sus hijos, y ya no tiene que depender de sus padres. Y entonces, esas viudas, ¿verdad?, que de repente sin casarse se andan ahí juntando con otro y todo eso, pues que las mantengan, ¿verdad? Si se cree muy ahí que hay cariñoso de ella, pues que él sea el que las mantenga. Ahora, pero mi punto es el ejemplo que el hombre le debe dar a sus hijos es que él como cabeza es el proveedor, el sustentador y el protector de su esposa y sus hijos. En otras palabras, ya no depende de sus padres, ni físicamente, ni económicamente, ni emocionalmente, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? O sea, cuando dicen que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, significa que ya no depende de ellos ni físicamente, ni económicamente,
ni emocionalmente. Ahora, si piensas que una de esas tres no la puedes hacer, no te cases. Quédate solterito, casto y soltero. O virgen, ¿verdad? Y soltero. Pero no se anden casando, ¿verdad? Si ven que no la pueden hacer. Sino siempre hay con papá y mamá. Es por eso que los papás dicen que cuando ya se van, cuando se queda el nido solo, se compran otra casa más chiquita. Dice, porque si tenemos esta casa que tiene quién sabe cuántos cuartos, no, hombre, después van a regresar. O luego convierten el cuarto de su hijo en un gimnasio o algo así. Aquí ya no hay cupo para ti. O alguien, de repente un papá, de repente vino el hijo de haberse ido y regresó. Y ahí está tu cuarto, ¿cómo lo dejaste? No, hombre, todo cochino y feo. Está como lo dejaste. ¿Qué dice Efesios 6:4? Hablando de los deberes de un padre hacia sus hijos. Efesios 6, del 1. Bueno, voy a leerlo ya de una vez en el contexto. Voy a juntar estos puntos, que por un lado, lo que debe hacer el papá, y por otro lado, lo que un hijo le debe a su padre. ¿Ok? Por un lado, lo que el papá debe hacer, y por otro lado, lo que el hijo le debe a su padre. Dice aquí Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque esto es justo. Hay otro versículo que menciona porque esto agrada al Señor. Porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo honro a mi padre y a mi madre? Para que te vaya bien. Así de fácil. ¿Quieres que te vaya bien? Obedécelos y honralos. Y seas de larga vida sobre la tierra. Seas de larga. Eso lo menciona desde los 10 mandamientos, desde Éxodo 20. Menciona esas dos cosas. Por un lado, para que tengas larga vida, pero no más que tengas larga vida y la tengas mala, sino larga vida y una buena. Entonces, muy importante. Y el versículo 4, este es un deber de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿usted cree que un padre que da un muy buen ejemplo a su hijo va a causar irritación a su hijo? No, ¿verdad? Entonces se trata de un padre que no pone un buen ejemplo, pero sí quiere que el hijo ponga un buen ejemplo cuando él no lo pone. Entonces, no, vea. Entonces, pero eso sí quiero decir, quiero ver la segunda parte de ese versículo 4. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo que es la disciplina, lo que es la amonestación, lo que es la instrucción en el Señor, eso lo vemos en su palabra. Y lo digo porque muchas personas nos pueden dar consejos de cómo educar a nuestros hijos, pero pueden que estén mal. ¿Y cómo lo vamos a saber si no sabemos cómo disciplinarnos según su palabra, según la palabra del Señor? Entonces, tal vez esas otras educaciones o enseñanzas que no vienen de Dios, que según usted, pues voy a aplicarlo, ¿verdad? Porque para ser un buen padre, pero lo que está aconsejando el otro no es bueno, también llegue a irritar a su hijo. Porque si se fijan, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces tal vez lo estaba criando, pero no era disciplina y amonestación del Señor, era de otra persona, pero no del Señor. Entonces, bien importante ver esto. Ahora, en Génesis 18, creo que esta una vez lo mencionamos un domingo en la noche o miércoles. Génesis 18. (17 al 19). Es interesante cómo es bien importante que con su ejemplo, y cuando están chicos sus hijos y todo eso, que ellos vean que es bien importante seguir al Señor. Es bien importante obedecer a Dios, que es algo que usted no nada más lo quiere para usted, sino para mí, para sus hijos y los hijos de sus hijos, y así hasta cuanto más, hasta que el Señor venga. Entonces fíjense aquí en Génesis 18, versículo 17, era cuando estaba planeando Dios destruir a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Esto se lo quiero decir a los padres para que ustedes vean, ustedes tienen una responsabilidad muy grande y nadie se lo puede quitar esta responsabilidad de ustedes. Fíjense lo que dice el versículo 19. Esto lo está Dios admirando de Abraham. Fíjense, Dios se lo está admirando a Abraham esta cosa. Fíjense lo que dice el versículo 19. Porque yo sé, ¿ahí quién está hablando otra vez? Dios ya. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Quién? Abraham. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, ¿qué dice ahí? Después de sí. O sea, aun y cuando ya esté muerto, Él los va a decir, ustedes van a seguir esto, aunque yo me muera. Que sigan adelante. Ahora dice que Abraham los va a aconsejar, les va a sugerir, ¿qué dice? Dice, yo sé que mandará, es una orden, se mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, ¿verdad? Entonces dice, mira, yo le voy a comentar esto que estoy planeando de hacer con Sodoma y Gomorra, porque yo sé que va a ser una nación grande, pero aparte de porque yo sé que Él va a mandar a sus hijos, y hasta aún después de Él, va a mandarlos a que guarden el camino de Jehová. Entonces, yo sí les quiero decir, como comenté en aquella vez, yo no entiendo por nada del mundo a los padres. Yo no entiendo por nada del mundo a los padres que llegan a decir, no, pues están los chanaquillos así que ni saben ni fu ni fa. Y luego, no, pues yo voy a dejar que mis hijos crean en lo que quieran. No, pues yo voy a dejar que ellos pues, escojan la religión que quieran. ¿Qué están diciendo esos papás? ¿Esos papás estarán convencidos de su propia fe? No, hombre. Yo estoy 100% convencido de que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, el Hijo de Dios. Yo creo en el Dios de la palabra de Dios, que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no otro Dios. Y yo estoy convencido de que solamente por medio de Él, por medio de Jesucristo, tenemos vida eterna. Y si yo ando pensando, bueno, yo voy a dejar que mis hijos escojan, ¿qué estoy dando a entender? Que yo no creo eso. Que porque, que yo no amo a mis hijos. Pues que si quieren irse al infierno, pues que se vayan. ¿A poco usted así piensa de sus hijos? No, usted quiere que vayan al cielo. Porque en el cielo va a ser una eternidad. ¿Y usted quiere ver a sus hijos ahí o no? Claro, ¿verdad? Entonces es bien importante eso de que usted no sea el pensamiento de que, bueno, yo voy a dejar que mis hijos crean. ¿Cuál? ¿Aquí qué dice de Abraham? Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Los ancianos, por ejemplo, de esta congregación, cuando ven, ¿verdad?, que de repente los papás vienen sin sus hijos, aun y cuando los hijos están ahí en su misma casa, dicen, ¿qué dice Josué 24:15? ¿Qué dice? Bueno, es un versículo más grande, pero al final dice, ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el papá tiene toda la autoridad. Es decir, yo y mi casa. ¿Eres parte de mi casa? Órale. Si no, entonces eres un hijo pródigo que se está yendo y no quiere regresar, no quiere el camino de Dios. Pero es bien importante, yo y mi casa serviremos a Jehová, algo así, algo contundente. Entonces bien importante, y no otra vez porque soy el mandamás y todo eso, sino porque usted cree con todo su corazón lo que usted cree, o sea, su fe en Dios, usted lo cree. Y ustedes creen que lo notan o no los hijos. Claro, lo notan. Y wow, pero ¿por qué mi papá está tan convencido? ¿Por qué mi papá lo cree? Oye, papá, ¿por qué crees? Y ya uno le explica, y usted explíquele cuanto usted quiera, no importa que se tarde horas y horas, pero que usted vea, que él vea, el hijo, que usted está convencido, que no es un juego, que no nada más es una religión, no, es algo que usted realmente cree con todo su corazón. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y usted muéstrele videos y muéstrele todo tipo de cosas que afirmen su fe en cuanto a eso de, por ejemplo, creación contra evolución,
o esas otras religiones y lo que se predica en la palabra de Dios, todo eso, cómo se prueba contundentemente que eso que tenemos en nuestras manos es realmente la palabra de Dios. Y todo eso, o sea, que no hay libro como este en el mundo, ni lo habrá. Entonces todo eso es bien importante y el padre tiene todo. Acuérdense, el papá tiene más impacto que la mamá. Entonces el papá, hágalo. Pues no le dije, bueno, al cabo que la mamá ya le está enseñando, la mamá esto, la mamá que no, usted hágalo. Usted tiene más impacto. Entonces fíjense lo que le quería decir en cuanto a lo que se le debe a un padre, y vamos a terminar. En Proverbios 4.1 dice, Proverbios 4.1, les voy a dejar que ahí que vean sus Biblias. Ahora hay muchos versículos, pero vamos a agarrar unos. Proverbios 4.1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, ¿para qué? Para que no conozcáis cordura. Ahora en Proverbios 15.5, Proverbios 15.5, para esto sí que lo estamos viendo, aún ya cuando ya vimos que las primeras dos cosas ya que se le da a un padre que ya vimos en Efesios es honrar y obedecer. Honrar y obedecer. Y eso, y uno dice, bueno, pero ¿qué acaso no es lo mismo? O sea, obviamente se le honra al padre obedeciéndolo, pero no nada más obedeciéndolo, porque es cierto que se le puede deshonrar, por un lado obedecer, pero por otro lado deshonrar. Usted le obedece y le está diciendo a sus amigos, si usted es el hijo, hombre, mi papá está loco. Oh, mira, sí, vamos a hacer lo que el viejillo diga, ¿verdad? Pero sabemos nosotros mejor, ¿verdad? Pero nada más para que no se moleste y todo eso. ¿Usted lo está honrando o deshonrando? Lo está deshonrando, pero feo. Y acuérdense que en la Biblia, y se menciona hasta en el Nuevo Testamento, que a cualquiera que maldijera a su padre y su madre, que muere irremisiblemente. Así era. Y entonces fíjense en Proverbios 15.5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 29.3, Proverbios 29.3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Eso le pasó al hijo pródigo, ¿no? Dame los bienes que me pertenecen. Y luego se fue, y el hermano mayor fue el que después dijo, no hombre, lo gastó todo, ¿en qué? Dice, en rameras. Y él vino, y él dijo, no, pues dame como uno de tus criados, ¿no? Pero es interesante ver cómo dice aquí. Dice, más el que frecuenta rameras perderá los bienes. Para todos los bienes que estaban ahí en la casa del padre, ya después de que regresó el hijo pródigo, ¿de quiénes eran? Del hijo mayor. O sea, ¿por qué? Porque se acuerdan que el papá, después de estar tratando de reconvenir ahí al hijo mayor, que venga a la casa, dice, todas estas son tuyas. Entonces es muy importante que seamos prudentes. Y luego también Deuteronomio 5.16. Deuteronomio 5.16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Te acuérdense de eso de honrar a nuestros padres? Es el primer mandamiento con promesa. Y con esto terminaremos. Pues acuérdense, hermanos, acuérdense los que son papás, ustedes tienen el mayor impacto y la mayor influencia hacia sus hijos. Estoy hablando de papá, varones. Entonces es muy importante que no desperdicien esa oportunidad que ustedes tienen de influenciar a sus hijos. Que yo estoy seguro que la mamá, que si lo pudiera tener también esa influencia que ustedes tienen, ella lo quisiera tener y doble, ¿verdad? Pero ustedes tienen mayor impacto. Acuérdense de cómo las mamás que vienen solas con sus hijos tienen un 30% de que sus hijos vengan otra vez a la iglesia como adultos. Los que cuando son dos es el 80%. Cuando nada más es el papá, es que el 70%. Por eso se lo quiero decir a los papás, porque hay muchos papás que tal vez vendrán solos, porque sabemos que la mamá no quiere. No, usted venga, tráigalos, porque usted va a influenciar más a sus hijos trayéndolos a la iglesia
que su mamá, dejándolos ahí en la casa. O sea, es de mucho impacto de ustedes. Entonces, síganle adelante. Entonces, gracias. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que pues quiere venir a los pies del Señor, nosotros creemos ya que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya nosotros creemos que solamente hay salvación en Él. Y si usted cree en eso, usted quiere confesar esa fe en Él, porque nunca lo ha hecho, ya puede venir ya cuando tengamos el himno de invitación. Y si quiere proceder a bautizarse, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, también lo puede hacer. Gracias.